Roger that. Observe, correction, clear to engage. Roger that. Observe, correction, clear to engage. Clear to engage the mover to the north. Fire. Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Un mundo mejor entre todos, para todos. Viendo cómo están las cosas, parece algo imposible. Tal vez sea difícil, pero imposible será si no lo intentamos siquiera. Y quedará entonces en utopía. Gracias por estar ahí. Rafael Yelpi nació en Maitén, provincia de Chubut, en 1939. Por los diversos destinos a los que debía ir su padre, que era ferroviario, periódicamente vivió con su familia en diferentes lugares. A los 10 años vino a vivir a Rosario, a la casa de sus abuelos. Con el tiempo, adoptó la ciudad como propia y la ciudad lo adoptó a él. Hombre de la cultura, como prefiere ser considerado, trabajó o colaboró con todos los diarios de Rosario. Colaboró también con muchísimas revistas de poesía, algunas de ellas legendarias, tanto por su contenido como por quienes allí escribían. Periodista, poeta, escritor, cuentista, entre sus muchos títulos se cuentan El vicio absoluto, poemas, libro que ha sido reeditado recientemente, Prostitución y rufianismo, escrito con Héctor Cini, No juegues con gitanas y Vida cotidiana, Rosario de 1900 a 2000. Escribió canciones, escribió La Forestal, crónica cantada, sobre textos de Gastón Gori, con música de José Luis Bolea. Fue parte del staff de la mítica revista Boom de Rosario. Trabajó en radio, es ciudadano ilustre de Rosario. Fue subsecretario de Cultura, concejal, presidente del Consejo, es desde hace muchos años director del Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, antes Bernardino Rivadavia. En su casa, Yelpi nos habla sobre su vida, su trabajo, sus libros, su familia. Está casado con Dora Suárez desde hace 48 años. Tienen 3 hijas y 4 nietos. Sus amigos, nos cuenta sobre su gusto por coleccionar diversas cosas, anécdotas que vivió a través de los años, su historia con la cultura. Extensa entrevista que van a ver ustedes en el cuento de la buena pipa en pintura inmediatamente, después de los auspiciantes, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva.
Desde 1969 somos parte del arte de los rosarinos. CRAS, Artes Plásticas, ahora en La Prida 525. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255, teléfono 430-7720. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas, teléfonos 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Paula Santillán, Marchand, comercialización de obras de arte, grandes maestros y autores contemporáneos. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Juntador de cosas. No tengo el hábito del coleccionismo, ¿no? Hay que ser muy minucioso, muy consecuente para ser coleccionista. Yo no busco las cosas que me gustan y... Alguien te pregunta, ¿y usted, Yelpi, no te conoce? ¿Usted, Yelpi, qué hace? ¿Qué le contestás? Yo soy un hombre de la cultura, que me he dedicado toda la vida a tratar de aportar a la cultura, gestionar cultura, escribir y nada más. Tuve un paso por la política que no lo denigro, más bien lo reivindico, pero que me parece a mí que la gente me conoce mucho más por la cultura y la literatura que por la política. Fuiste concejal por tu partido, la Unión Cívica Radical, y después fuiste el último año de la gestión esa, presidente del Consejo. Sí, fui 10 años concejal, reelegido sucesivamente, y después el último año fui elegido presidente del Consejo, antes de entrar a dirigir el Centro Cultural que entonces se llamaba Bernardino Rivadavia. Actualmente Roberto Fontana Rosa, ¿dónde seguís siendo el director? Sí, efectivamente, desde el 2013, Roberto Fontana Rosa, y donde sigo siendo el director. De tu actividad como escritor, tenemos poesía, tenemos historia, tenemos narrativa. ¿Te sentís más cómodo en alguna de esas situaciones o va ocurriendo que ahora querés hacer algo que tenga que ver con la historia de la ciudad? ¿Te surge el poema? Mira, Norberto, yo empecé con la poesía y he sido muy consecuente con ella, a pesar de que me pasó muchos años sin escribir poemas. Y sigo siendo consecuente con la poesía, me parece el género literario más excelso, para usar una palabra que se usa muy poco, ¿verdad? Y en una época me pareció que, hasta casi te diría que como una deuda de gratitud con esta ciudad que me ha tratado tan bien, se me ocurrió empezar a ver cómo podía ser para investigar el pasado de la ciudad. No desde el punto de vista académico, no soy un académico, no tengo la formación académica, y tampoco me interesaba mucho, digamos, la historia política, social y económica de la ciudad, sino más bien esa de lo que no se ocupan demasiado los historiadores académicos, que es la vida cotidiana. Cómo vivieron los rosarinos desde que yo tengo memoria, desde que vine acá, incluso desde antes, ¿no? Qué sé yo, qué comía, qué le gustaban, con qué se divertían, dónde hacían el amor, todo ese tipo de cosas, qué ropa usaban, si iban al teatro, si después iban al cine, todas esas cosas que están desperdigadas en los diarios en realidad. Yo intenté darle una forma más o menos, digamos, cronológica y coherente, y por eso escribí un libro que se llama Vida Cotidiana, que analiza la vida en la ciudad del 900 hasta el año 2000, y después escribí un libro que se llama Rosario del 900 a la década infame, que son 4 tomos donde también desde la inmigración hasta los procesos de industrialización de la ciudad están tratados, a mí me parece, con un estilo que está más cerca de la literatura que de la historiografía, digamos. Se lee con facilidad y se lee con sumo interés porque de alguna manera narrás sucesos que no viviste por una cuestión cronológica, pero parecería que lo hubieras hecho tuyos porque, no sé, contás dónde iba Gardel o dónde iba Berni, a qué prostíbulo. Sí, efectivamente es así. Lo que traté es de que fuera, digamos,
un libro de lectura accesible para la mayor cantidad de personas, ¿no es cierto? Muchas veces pasa con los libros de historia académica, que parecería que están escritos para historiadores académicos o para estudiantes avanzados, cosa que no me parece ni bien ni mal, que me parece bien en todo caso. Sí, pero no es tu intención. No, no es mi intención. A pesar de que yo, el primer profesor que tuve de historia en la facultad, en paso por la facultad, se llamaba Tulio Alperín Dongui, que no es poca cosa, era uno de los grandes historiadores latinoamericanos, digamos, ¿no? Así que tengo una pequeña formación para saber cómo se hace una investigación, por ejemplo, ¿verdad? Pero siempre lo he intentado más bien desde el punto de vista de la investigación histórica y el periodismo que la historia académica. Por eso te digo, entonces, una época me pareció que la investigación histórica estaba bien. Después me pareció que también, en la misma época casi, ¿no? Eso empezó en realidad con Prostitución y Ruiferismo, que escribí con Cini en el año 70. Rotundo suceso. Sí, va por la cuarta, quinta edición. Y fue un libro pionero, que yo incluso puntapié inicial a muchos libros importantes de historiadores académicos como María Luisa Mujica, que ha escrito cosas muy serias también sobre el tema prostibulario. Y por el cual nos enteramos todo que el famoso Madame Safo, por ejemplo, en realidad se llamaba El Paraíso, así fue inscrito y habilitado, cosa que nadie sabía hasta hace 7 años. Yo siempre hago el chiste de que, bueno, que para mucha gente que iba ahí, más allá de que eso era un negocio perverso y la trata de blanca, resultó realmente un paraíso ir ahí, ¿no? Ir al paraíso. Y después me pareció que en esa misma época, ya por los años 70, cuando aquí había el furor del nuevo cancionero, el que se llamó Nuevo Cancionero, a mí me interesó la escritura de canciones, la cancionística, digamos. Ya en la década del 70, cuando existían ese Contracanto, Madrigal, Acalanto, una serie de grupos rosarinos, anteriores a Van der Molen y a Bonicio, que hizo la nueva trova posterior, y ahí empecé también a escribir canciones, con músicos como Carlos Pino, con Llopis, con Juan Carlos Muñiz, y después, en un momento ya más posterior, nunca me sentí capacitado para la novela, la narrativa, pero sí para el relato, el cuento corto. Entonces publiqué un libro que se llama Los jueves con gitanas, que yo, en todo caso, si tendría que incluirlo con alguna similitud, tiene mucho que ver con los cuentos de Fontana Rosa. Son cuentos que tiene la ciudad como escenografía urbana, los personajes son personajes de la vida cotidiana de Rosario, aunque se mezclan, porque por eso es una ficción, con personajes que no tienen nada que ver con la ciudad, como Humphrey Bogart o Mandrake el Mago. Es una cosa muy volada, digamos. Y después escribí con Gary Bill Ortiz un libro que se llama Philip y Raymond, dos homenajes que tiene también cuentos y poemas, que está dedicado a Raymond Chandler y a su emblemático detective Philip Marlowe, que en el cine lo interpretaron varios actores, pero el que mejor lo interpretó se llamaba Robert Mitchum, ¿no? Bueno, y ahí más o menos termina el periplo creativo, y ahora estoy tratando de terminar para este año un libro de poemas, después de 20 años casi de no publicar, o 15, 20 años. Como te acusaban, entre comillas, ¿no? Te acusaban de no hacer poesía o de guardarla, de no mostrarla. Eso dicen algunos amigos mal pensados. No, en realidad no es que guarde, es que escribo poco. Y muchas las guardo y no las voy a publicar, a pesar de que algunas anduvo dando vueltas por ahí. Pero ahora estoy escribiendo un libro que ya me parece que está bastante avanzado y que calculo que el mes que viene ya lo tengo como para mandar a la imprenta. ¿Tiene un título? No, mira, tengo 3 títulos. Se puede llamar La Duda, o se puede llamar La primera vez que vi el mar, o se puede llamar Fotografías, que son 3 títulos de 3 poemas en realidad, ¿no? Uno tiene que ver con la infancia y el otro tiene que ver con la mirada que cualquier ciudadano común tiene de la realidad que lo circunda y de la vida misma, ¿no? De los avatares que significa la vida humana, ¿no? Desde que uno nace hasta que se muere, ¿no? Estás volviendo al primer amor, digamos, porque tu primer libro fue publicado por la Biblioteca Vigil, era una recopilación de poesías de 1958 al 62, se llamaba El Vice Absoluto, claro, era joven. Era jovencito, sí. ¿Qué edad tenías? Y tenía
No, en ese momento tenía, en el 62, tenía 64, tenía 25 años. Pero los poemas del 58 los escribí cuando tenía 19. Entonces, son realmente poemas de juventud. Y yo por eso, te voy a ser franco, Norberto, yo lo había como ninguneado a ese libro. Me parecía que está bien, que era un libro, el primer libro que todo escritor joven quiere publicar. No era que renegaba, hasta me parecía que algunas cosas eran... Y después lo sepulté en el olvido, esa es la verdad. Cuando me hablaban, sí, pero un libro viejo, yo decía. Y hasta que después, no hace mucho, ahora 3 o 4 años, algunos amigos, algunos críticos incluso, me dijeron, vos tenés que reeditar ese libro. ¿Cómo reeditar? No, porque ese libro fue un punto de inflexión en la poesía de la ciudad, porque no se parecía a lo que estaba antes y de alguna manera antecedió muchas de las cosas que vinieron después. De tal manera que son ustedes la generación del 60. Claro, la generación del 60. La del 50 era Padeletti, Aldo Oliva, Rubén Seblever, y la que vino después, tampoco son mucho más jóvenes, no sean los tontos, es la generación posterior, que era de Hugo Díaz, Isaías, Eduardo Dana, Guillermo Ibáñez, Rubén Plaza, toda una serie de poetas y amigos. Y casi que me convencieron, pero igual estuve mañereando hasta que al final me decidí. Y realmente ahora que lo veo ahora, me doy cuenta que era un buen libro para un escritor joven que empezaba, esa es la verdad, ¿no? Si volviste a hacer una edición de ese libro es porque, habiendo revisado lo que habías escrito muchos años atrás, seguías considerando que valía la pena que la gente lo encontrara, el que no lo había leído nunca, o que lo reencontrara aquel que lo había leído. ¿Le hiciste, le agregaste algo, explicaste algo, tal cual? No, agregué 2 poemas, porque me tocó una historia también, esa historia extraña, ¿no? Yo tenía un gran amigo que se llamaba Rodolfo Vinacua, que fue el jefe de redacción de la famosa revista Boom. Trabajaba conmigo en la Vigil. Éramos un trío ahí, el trío más mentado, era Jorge Riestra, Rodolfo Vinacua y yo, que éramos asesores de la Vigilia en la editorial. Bueno, cuando empezó antes del golpe, en la época de las treadas, Rodolfo no lo soportó y se fue a vivir a España. Y no la pasó muy bien en realidad. Pasó muchos años trabajando de escritor negro, sin poder firmar nada, para hacer enciclopedia, o sea, ¿no? Hasta que finalmente consiguió ingresar en El País, el diario El País, y se murió. Al poco tiempo se murió. En una de las veces que me escribió, me dice, vos sabés, Rafael, dice que, claro, él se fue, embaló todo y se fue, lleno de caja y qué sé yo, valí. Encontré una carpeta, dice, cuando estaba en la editorial, que tiene unos poemas tuyos que no entraron en el vicio, no sé qué pasó, quedaron ahí, alguien no lo metió, y me traían 2 poemas nada más, son lo único que agregué. Y me di cuenta cuando los vi que sí, realmente era de esa época, porque después no volví a escribir de esa manera, ¿no? Una manera tan... La diferencia entre el vicio y los libros que escribí después es que el vicio absoluto es un libro de una gran concentración, hay mucha síntesis, ¿viste? Son poemas breves, y lo que escribí después es un intento que hice de ver si se podía de alguna manera acercar los 2 géneros, la narrativa y la poesía, que es una barrera muy frágil la que los separa, una frontera muy frágil. Todo es literatura y todo es palabra, ¿no? Entonces empecé a escribir poemas narrativos muy largos, yo creo que algunos son buenos de todas maneras, pero ahora me di cuenta que hay que volver a la síntesis. Entonces este libro tiene eso, y ahora me di cuenta de que es muy arduo ese camino de unir la narrativa y la poesía. Uno de los que lo intentó y que siempre habló de eso, de la necesidad fue Saer, justamente, que en su libro El arte de narrar tiene poemas también así con una impronta narrativa muy fuerte, ¿no? Y él siempre dejó latente esa idea suya de poder escribir un solo libro, publicó un solo libro de poemas, ¿no? En medio de una obra narrativa que yo creo que es la más importante de los últimos 50 años del siglo pasado y lo que va de ¿no? Que tardó en ser reconocida en realidad. Ahora sí, ahora está toda, justamente se está festejando el año saheriano, porque él nació en 1937. Con toda justicia, ¿no? No, por supuesto, no, ni hablar.
y es considerado en Europa, ya en España, en España lo edita, en Francia. Él también tenía esa idea de ver si podía juntarse la frontera entre la poesía y la narrativa. Y ahora, bueno, he vuelto a las fuentes, como dijiste vos hace un rato. De aquella época de la revista Pausa, donde colaborabas, donde el director era Rubén Seblever, en realidad desde esa época hasta el día de hoy, los nombres que jalonan tu vida, tu trayectoria, tanto como hombre, como escritor, como historiador, como hombre de la cultura de la ciudad, es impresionante. Sí, yo tengo deudas en realidad con mucha gente, deudas en el buen sentido, ¿no? Es decir, una de ellas es con Aldo Oliva, que yo lo conocí cuando yo tenía 18 y él tenía 28 tal vez, ¿no? Sí, me llevaba como 10 años. Incluso vivimos bajo el mismo techo un tiempo. Él era el director de la publicación El Arremangado Brazo. Sí, una revista que dirigió Rubén, Aldo Oliva, Romeo Medina y yo. Una revista como las revistas literarias, porque duró lo que dura un carnaval, ¿viste? 2 números, pero fue muy importante, porque fue una de las primeras revistas culturales que se ocupó también del análisis, digamos, del periodismo investigativo, por decirlo de alguna manera. El primer número el primer reportaje que se hizo, se llamaba Los Hombres de la Basura, y era un reportaje a los basureros, que en esa época andaban todavía muchos en carro, ojo, ¿eh? Y después el segundo también fue un reportaje a Villa Manuelita, que también en esa época no era fácil, Villa Manuelita. Y además había poemas, apareció uno de los primeros, un adelanto de La Vuelta Completa de Saer, la novela que después se editó acá en Rosario, y había artículos sobre ideología y sobre crítica de libros, que fue contemporánea de otra revista que tenía otra impronta que se llamó 700 monos. Eran paralelas, digamos. Lo de La Arremangado se distinguió de la otra justamente por eso, porque tenía una impronta más ideológica, y la otra tuvo suerte y siguió muchos años, ¿no? Incluso se publicó un libro ahora hace poco, una compilación, una selección de la historia general de 700 monos. De La Arremangado no, porque era tan chiquita que no daba para un libro. Podría haber dado Eran verdaderas patriadas. Sí, claro que eran patriadas, seguro. Se imprimían con el plomo, me acuerdo, una cosa de los más artesanal. Y lo mismo pasó con la revista Boom, que fue realmente, ese sí fue un quiebre, digamos, en el periodismo de la ciudad, porque ahí sí fue la primera vez que se hizo periodismo de investigación en serio, cosa que no hacían los diarios de la ciudad, y por eso causó una gran, digamos, sacudón en la sociedad rosarina, que los primeros artículos fueron sobre la homosexualidad, los judíos, el juego, la prostitución. Tuvieron una cosa que en Rosario no es fácil de conseguir, la adhesión del rosarino. Sí, efectivamente. El eslogan, que era bastante pretencioso, era la revista de la ciudad, sí. Pero llegó a ser realmente durante el poco tiempo que salió, porque salió 25 números, 2 años salió, porque era un mensuario, y tenía mucha publicidad incluso, sí. Y llegó a tirar en los últimos números 25.000 ejemplares, que para la época era un vagón de revistas, ¿no? Así que bueno. El primer chiste que publicó Fontarrel, el primer chiste cuadrito así, salió en la revista Boom. Pero mientras estaba la revista Boom, me parece que ahí nomás, ya en los 70, él empezó a publicar en Hortensia, Inodoro Pereira, claro. No es Bui, Inodoro Pereira, que era un dibujo bastante primario, si vos lo comparás con los finales. El negro progresó muchísimo, digamos, la línea de dibujo, ¿no? Pero al final era una cosa, sí. Dibujante bárbaro. Bueno, Hortensia era fue contemporánea de Boom, y también duró mucho Hortensia, y ese sí fue un boom nacional. Ese fue a nivel país, exactamente. Porque además descubrió una cosa que todos sabíamos más o menos de menta, que era el humor cordobés. Alguno habría escuchado a un cordobés contar cuentos, qué gracioso que son los cordobeses, y eso se dedicó específicamente al humor cordobés, con notas importantes, también no digo que era únicamente humor, ¿no? Y después tuve otro paso por una revista que se llamó Etcétera, una revista que sacó 3 números, 4, me acuerdo bien, que estaba en la línea de Boom también, pero ya habían cambiado los tiempos. No me acuerdo en qué año debe haber sido. Boom fue en los años 68, 69 y 70, y etcétera debe haber sido en los años
me parece que 80, 70 y pico, 80 ya. Tengo unos números, después te los voy a mostrar. Que también fue una revista muy, muy interesante, porque también dedicó mucho a la ciudad, pero no tenía lo que tenía la revista Boom. La revista Boom tenía un director que se llamaba Ovidio Lagos Rueda, que tenía un apellido ilustre en la ciudad, que tenía el apoyo de su padre, que era uno de los directores del diario La Capital, y mucha de la publicidad que nosotros recibíamos rebotaba, entonces aguantó, digamos, un par de años, cosa que no pasó con Etcétera, que era uno de los tantos proyectos de un tipo maravilloso, que en la ciudad le debe mucho, se llamaba Juan Carlos Caride, que hizo muchos proyectos, libros sobre Rosario, tenía una agencia de publicidad muy creativa, y siempre se metió en esos proyectos muy lindos, pero a los cuales en un momento dado se le agotaba la billetera. Y ha pasado mucho en la ciudad, ha habido muchos, vos lo sabes bien. Yo he trabajado en muchos diarios que duraron 1 año, 8 meses, 1 año y pico, y en un momento dado llegamos y estaba la puerta, la presión abajo, y nos quedamos todos en la vereda, ¿no? Bueno, trabajaste en todos los diarios de Rosario, los que ya no existen y el que todavía existe, que es La Capital. Menos en La Capital. En La Capital publicaste... Pero nunca trabajé, nunca integré, digamos, publicaste Vida Cotidiana ahí. No, sí, seguro, sí, no, seguro. Pero si vos decís trabajar en las redacciones, trabajé. No, colaborabas, está bien. Sí, sí, y en la Tribuna también, pero en Crónica trabajé, en Rosario trabajé, en Democracia trabajé, en Hoy trabajé. Sí, donde pude en realidad. Es que además si no trabajaba, no comía. Esa era la otra, ya me había casado, ya tenía hija. Sos un tipo muy familiar, ¿no? Sí, soy muy familiar, sí, efectivamente. En un reportaje de hace un tiempo leí que alguien te preguntaba, la persona que te entrevistaba, cómo era un día tuyo, y dentro de tu día incluías el trabajo, el entonces Rivadavia y tus nietos. Sí, mis nietos y mis hijas. Para mi mujer y para mí, mis hijas siguen siendo las nenas, las chicas. Son señoras grandes, ya veteranas, digamos así, no se ofendan, pero son... Jimena tiene 45 años, Leonora 44, Luciana 41, y tengo 4 nietos, 3 mujeres y un varón. Y son parte, digamos, fundamental de mi vida en realidad, ¿no? Supongo que debe ser para todo el mundo, ¿no? Y particularmente mi relación con mi mujer es una relación que a mí me ha fortificado mucho, esa es la verdad, ¿no? Me ha sostenido mucho. Yo soy tipo bastante... Una definición psicológica que no sé si existe y los psicólogos lo aceptarían, pero yo soy un melancólico. No soy un depresivo, soy un melancólico en realidad. Soy un tipo más extrovertido. Y mi mujer, todo lo contrario. Mi mujer es por la conocés, una muchacha extrovertida, con gran sentido. Nos une una cosa que es fundamental, a mí me parece, para la relación de pareja: el humor. Nosotros tenemos siempre un sentido alegre de la vida, ¿no? Salvo en los momentos en que hay que ponerse triste y dramático, por supuesto, ¿no? Y hace 47 años que estamos casados, con una historia muy particular. Nosotros nos conocimos el 20 de septiembre del 70, no nos habíamos visto nunca en la vida, y nos casamos el 21 de octubre del 70, es decir, tuvimos un mes de novio. Cosa que a todos les parecía un disparate, a los que me conocen a mí y a ellos, ¿cómo se van a casar? Si es un mes? Bueno, son azares y avatares de la vida de las personas. Algunos están 10 años de novio y se separan a los 15 días, ¿viste? ¿Qué es eso? ¿Casual o causal? No, las dos cosas, mira, porque Dora trabajaba en el diario La Tribuna, que quedaba a una cuadra de la redacción de la revista Boom. La revista Boom estaba frente a la Plaza de Mayo, donde está hoy el Consulado de España. Y La Tribuna estaba frente al Banco Provincial. Y trabajaba en La Tribuna y era no sé si no la primera, la única o la primera periodista mujer de automovilismo. Por eso los conocí a todos los de esa época: Cupeiro, García Veiga, Copelo, todos esos que ahora son históricos. Y trabajaba en La Tribuna. Y yo iba a La Tribuna a veces, porque ahí trabajaba Sven Segovia, que trabajaba en la revista Boom también, un excelente periodista. Bueno, y ahí la conocí un día. Y ella sabía que yo trabajaba en la revista Boom, y ahí pasó en un mes, y dije, uy, sí, nos casamos. Bueno, esa es la historia familiar íntima, de la que tampoco me gusta andar haciendo bandera, porque sí, para mucha gente, pero a lo mejor hay gente, y a mí me ha ocurrido en algunos periodos, no te creas que no, tampoco, ¿no? Que la familia queda como una cosa más subalterna porque uno está todo el día afuera, trabaja todo el día. Yo a veces me iba cuando mi hija estaba durmiendo y llegaba cuando ya estaba por ir a dormir,
porque trabajaba mañana y tarde. Sobre todo en las épocas, siempre nos acordamos y nos reímos con mi mujer, la época en que tenía que trabajar a salto de mata, cerraba un diario, entonces tenía que buscar trabajo como loco y entraba a una agencia de publicidad. Y me acuerdo una vez me pagaron con 20 cajas de gelatina de naranja, un trabajo. Comimos gelatina como 6 meses. Después fui a hacer una nota para una revista que se llamaba Agro Nuestro, que la editaba la Federación Agraria, una revista extraordinaria, una revista como de 150 páginas. La primera vez que fui me mandaron a Misiones, me acuerdo. Otra historia pintoresca. Yo trabajaba en el diario Hoy, me parece. Entonces pedí licencia por casamiento. No sé, me dieron, no sé, que se me acuerdo, una semana creo que era. Bueno, entonces vivíamos en Corrientes entre 9 de julio y 3 de febrero. Pasaba el trolley, porque es de Corrientes, iba para el lado de la calle Salta. Entonces tomo el trolley, digo, bueno, ahora me voy a trabajar, bueno. Una semana que yo ni el diario, ni la televisión, ni qué sé yo, nada. Ni me enteré que pasaba en la ciudad. Estuvimos ahí, íbamos a casa de amigos. Me bajo en San Lorenzo y Corrientes, empiezo a caminar. Cuando estaba llegando a Entre Ríos, vi que estaban los muchachos en la vereda. Digo, me estaba esperando para hacerme una joda, porque recién casado. No, había cerrado el diario. Bajaron la persiana. Entonces, bueno, y vuelvo, no nos pagaron nunca además. Bueno, vuelvo y le digo, Dora, cerró el diario. Vos te imaginás, ¿no? Recién casado, el alquiler, qué sé yo. Entonces digo, ¿qué puedo hacer? Entonces me acordé que yo había hecho unas notas sueltas por ahí para una revista, esa revista Agro Nuestro, la Federación Agraria, que estaba en calle Mitre, ¿te acordás que todavía está ahí? Entonces, bueno, yo me mira ahí, a ver si me pueden dar alguna nota para rebuscármela por lo menos hasta que consiga trabajo, un par de notas. Bueno, llego a la Federación Agraria, entro a la redacción, que era un local grande, como de 3 metros por 10, y había varios escritorios, sí, a los costados, y en la punta allá estaba el escritorio, uno de frente donde estaba Ibarra, el negro Ibarra, que era el secretario de redacción, tipo serio, cara de malo. Entonces entro así, empiezo a caminar por los... Hola, Rafael, ¿qué tal? Entonces llego allá y digo, ¿qué tal, Ibarra? Me venís como anillo al dedo. Me dijo. Le digo, sí, digo, ¿qué? Dice, vos te podés ir a Misiones. Dice, te vamos a dar un auto, un chofer y un fotógrafo. Pero tenés que quedarte por lo menos una semana, o 10 días. Tenés que hacer notas sobre el acero mate, el té y el tun, aceite de tun, que ya no sé si se usa. Y algunas cooperativas tealeras de Campo Viera, que son... Sí, le digo, bueno, y te vamos a pagar, no sé, suponete, a plata de hoy, sí, 30.000 pesos. Yo pagaba 500 pesos alquiler, me acuerdo. Bueno, volví huyendo como loca, le digo, Dora, me tengo que ir a Misiones. ¿Y por qué? Y entonces, sí, bueno, hicimos la valija, me puso hasta un sobre todo, me acuerdo. Bueno, pasa el auto, un auto Unión, era nuevo, que la fábrica estaba en Santa Fe, con un chofer, que era de la Federación, y un fotógrafo, se llama Pablo Prieto, murió ya, que era el fotógrafo de la revista. Bueno, no me acuerdo, sé que era, ¿sabes cuándo me casé yo? En octubre. En octubre. Y había unos días que había bajado medio fresco. A mitad del camino, sobre todo, no lo tiré a la ruta. Hacía un calor en Misiones, hacía como 40 grados, andábamos en short, en zapatillas, bueno. Y ahí empezó, digamos, mirá vos, mi relación con el periodismo de revistas, ¿viste? Así que bueno, ahí empezó la cosa, porque con Agro Nuestro me mandaron, por ejemplo, a la provincia de Entre Ríos, que había grandes criaderos de pollo en esa época, y me volví con 5 docenas de huevos, una caja. Siempre me volvía con algo. Una monodieta hacías cada vez que hacía algo. Entonces, uno me pagaba gelatina de naranja y esto me regalaba huevos. Y después una vez fuimos a Colonia Carolla, en Córdoba, una cooperativa famosa, traje vino framboa y salamines. Mirá, fue muy divertido. Pero era la época que además era dura la economía familiar, porque, ojo, tampoco... No, seguro. Tanto así que mi mujer no ejercía como docente todavía, porque tenía nenas chiquitas. Claro. Cuando nació Leonela, Jimena tenía 11 meses, nada más. Empezó a trabajar después. Tanto trabajó que ya se jubiló, es más joven que yo, mi mujer, ¿no? Tiene 7 años más joven. Ya se jubiló como director y qué sé yo. Entonces se hacía duro, ¿viste? La subsistencia. Después ya me interesé un poco, después entré en la Vigil, que ya ahí sí tenías un sueldo fijo, me hacían los descuentos, todo lo demás, ¿no?
Pero vivía en la Florida, y quedaba, que nací en un pueblo que se llama el Maitén. Pero como no había registro civil, me inscribieron en Esquel como correspondía, pero la ciudad más grande tenía registro civil. Ahí en el Maitén donde llega el famoso trencito de la Trocha Angosta, claro, que va de Ingeniero Jacobacci en Río Negro al Maitén, ahora llega hasta Esquel. Y después, mi padre trabajaba en el ferrocarril, en obras ferroviarias. Y ahí la conoció en la Patagonia, digamos, la conoció a mi mamá, que era de familia árabe. Bueno, y a partir de ahí empezó un largo periplo, digamos, bastante pintoresco de alguna manera. Mi hermana Lita nació en Ñorquinco, que eso es Río Negro. Mi hermana Ana nació en Zapala, que es Neuquén. Mi hermano Tilio en San Rafael, Mendoza. Mi hermana Yolanda nació en un obraje en el Chaco, cerca de Presidencia Roque Cespeña. Y ahí cuando vivíamos en el Chaco, mi padre, cuando empezamos a tener la edad, 7 años en esa época se empezaba la escuela, no había jardín de infantes, había primer grado, segundo grado, nos mandaba a Rosario. Acá vivían sus papás, mis abuelos paternos, para ir a la escuela. Entonces, en la vacación de invierno íbamos donde ellos vivían y en las vacaciones ya de finales de noviembre hasta marzo, también donde ellos estaban. La primaria la hiciste entonces en la escuela Estanislao Ceballos. Sí, la escuela 98, frente al Club Centro Progresista, el famoso. Bueno, cuando vivíamos en el Chaco, que sí tengo una imagen muy, muy clara y muy, muy terrible eso, nació mi hermana Yoli, que es la hermana más chica, y me acuerdo que nació en nuestra casa, que era un rancho en realidad. Una foto de un rancho grande, pero con techo de paja. Y el médico fue a la casa y nació ahí. Tuvo el parto, mi mujer, yo tendría 7 años, 8 tal vez. Y era en la época de vacaciones, me acuerdo. Y ahí fue cuando se separan mis padres. Y, mejor dicho, mi madre lo abandona, no sé cómo fue la historia, ¿verdad? Y no la vimos nunca más en la vida, nunca, jamás. No hubo manera de detectar cuál había sido su trayecto geográfico incluso. Muchos dicen que se fue al Paraguay, no sé. Bueno, y mi padre se murió 2 años después. Es decir, que en el 52, sí, nos quedamos huérfanos. Entonces, todos vinimos a Rosario, a la casa de mis abuelos. Y ahí tampoco fue una situación, digamos, de privaciones. Porque mi abuela tenía también 10 hijos, había tenido, ya estaban grandes, muchos estaban casados, no vivían ahí. Ahí vivían 3 tías y un tío. Una casa chorizo enorme, bueno, ahí nos arrinconamos los 6 ahí con mis abuelos y hasta que murió, mi abuelo murió enseguida, se murió al año siguiente, mi papá se murió de tristeza. ¿Cuántas heridas juntas, Sí, seguramente, sí. Aparte, tu madre, de quien nunca más supiste, tiene que ser todavía un interrogante y una herida abierta, ¿no? Seguro, sí, seguro. Mi abuelo era un tipo bárbaro, yo lo quería mucho, era carpintero mi abuelo. Y bueno, después fue el primero que se fue de ahí, fui yo, cuando tenía 17 años, le digo a mi abuela, me quiero ir. Bueno, pero conseguí trabajo primero. Bueno, me conseguí una pensión ahí en el centro. Nosotros vivíamos en San Nicolás, en San Luis, en San Nicolás y Caferata. Y bueno, y esa pensión era en la calle de San Luis, casi la Pría, y la señora que ya había un cartel que decía se alquila habitación. Anduve mirando por todos lados. Me dice, mire, ya la alquilé. Dice, si usted quiere compartir una habitación muy grande que vive un señor solo, un muchacho solo, me dice. ¿Usted qué hace? Digo, yo soy estudio, anotado en la Facultad de Filosofía y Letras. Era Aldo Oliva, que tenía su casa por otra parte, no sé por qué ha habido, se ve que se quiso también, ya no era independiente, ya era más grande, tenía la casa en Boulevard Oroño, el papá era cuidador de caballos de carrera, cerca del barrio de los Estutes era ese, del Hipor. Bueno, estuve con él, no me acuerdo, cerca de un año, convivimos ahí, y ahí sí tuve un primer aprendizaje sobre la literatura, la ideología, el marxismo. ¿Vos habías pensado en eso? ¿Vos habías pensado en dedicarte a esto o fue ocurriendo? No, yo cuando me inscribí en Filosofía y Letras... Después de haber hecho el secundario en el Nacional 2. Sí. Bueno, ahí no tuve, digamos, ningún estudio de vocacional, no me gustaba escribir. Entonces, y me había alentado mucho una profesora se llamaba castellano la materia en esa época. Sí. En primer año ya del Nacional, ¿no? Y que murió no hace mucho, se llama Elsa Muñoz. Y me dice, Rafael, te quiero decir una cosa. Dice, vos
yo no te voy a tener más, ya el año que viene vas a tener, pero dice, no dejes de escribir, porque vos tenés aptitud para el me parece que vos tenés que escribir. No sé si vas a ser un escritor, pero vos tendrías que escribir. Y siempre me quedó esa. Y empecé, siempre escribí, digamos, después tiraba todo, porque eran cosas de adolescentes. Y entonces cuando llegó el momento de elegir una carrera, no hice quinto año, lo rendí las materias, estaba cansado. Entonces pues, gané un año, digamos. Y me escribí en filosofía y letras. Hice un par de años ahí, 2, 3, no me acuerdo. Y con grandes profesores, me acuerdo. Entre ellos Alperín, David Viña, Noé Gitrich, Adolfo Prieto, que murió el año pasado, que era un tipo extraordinario, un gran crítico, uno de los mejores decanos que tuvo esa facultad. Bueno, después dejé porque ya tuve que empezar a trabajar, después ya me casé, así que bueno. Yo empecé a trabajar en los diarios, ahí me di cuenta que para trabajar había que escribir bien, aunque los otros no escribieran bien, porque en general el periodismo estuvo así. Ahora hay muy buenos periodistas, en todos los diarios de Rosario, en la Capital, en Rosario 2, en El Ciudadano, periodistas que escriben muy bien realmente. En esa época, más o menos, había de todo. Y me di cuenta que había que empezar a escribir bien. Entonces, bueno, empecé a pulir. Yo ahora creo que tengo una excelentísima redacción y no se me escapa un acento, un punto, no confundo el ejemplo. Ahí me di cuenta entonces que sí, que había que empezar a pulir. Entonces, y ahí fue, después publiqué el primer libro de poemas, después escribí con Prostitución y Eufemismo, y ahí ya me agarró un entusiasmo por la literatura, casi tan grande como el que tengo por la lectura. Yo soy un lector, ya menos ahora ya menos. Primero porque los libros son muy caros, empecemos por ahí, ¿no? Una novela cualquiera vale 400, 500 pesos, 700, y además porque ya me parece que llegó la hora de releer también, ¿no? O sea, es que era una de las preguntas que te quería hacer. Si estás releyendo, si sos un relector, y en ese caso, ¿qué elegís para releer? Ahora soy más relector que sigo comprando libros de todas maneras, no con la subida de antes de comprar 4 o 5 libros por mes. Ahora compro, no, es la verdad, ahora compro un libro, a veces un libro cada 2 o 3 meses. Pero por ejemplo, yo tengo una anécdota que siempre la cuento. En la casa de mis abuelos, tenía un tío yo, que estaba en el ejército, era sargento, primero, acá en el comando, digamos. Y tenía una biblioteca, yo tenía una pequeña biblioteca, 100, 200 libros, digamos. No es mucho, pero no es poco tampoco. Bueno. Y bastante ecléctica, digamos, la biblioteca. Estaba Julio Verne, que yo lo leí cuando tenía 10, 12 años. Y después empecé a picotearle ahí, y por ejemplo ahí leí 2 novelas que me impresionaron mucho, que después ahora cuando analizo con el tiempo, evidentemente era un buen escritor, no era un excepcional, pero era un muy buen escritor, que se llamaba Nikos Kazantzakis, un griego. Una novela se llamaba Alexis el griego. Después se hizo una película que se llamaba Alexis de Sorba, ¿no? Sorba el griego. Y la otra se llamaba Cristo de nuevo crucificado. Y escribió, pues claro, sí, bueno, que fueron 2 bestsellers en su momento. Muy buenas narraciones. Bueno, sí, buen novelista, sí, por eso te digo. Y después enganché un libro ahí que se llamaba La muerte de Virgilio. Toco así, ojo, 14, 15 años. Me leí ese libro. Me pareció una cosa excepcional. Yo te digo, no lo podía creer, pero ¿cómo se puede escribir? Así hay que escribir. Bueno, me fui de mi casa, me olvidé de La muerte de Virgilio. No nombraste el autor. Esperá, por eso ahí voy. Después, como 20 años después, un día, no sé quién me preguntó, si vos de chico qué leías. Mirá, yo leía Julio Verne, Salgari, que habían... Leí La muerte de Virgilio. Pero cuando eras pibe, sí. Y me acordé, me fui a internet de La muerte de Virgilio. Hermann Broch se llamaba el autor. Uno de los excepcionales novelistas de la historia del siglo XX, alemán, contemporáneo de Thomas Mann, que también tuvo que huir del nazismo a vivir en Estados Unidos. Bueno, ahí tengo la primera edición todavía, no la de mi casa, pero después me acordé y empecé a rastrear hasta que conseguí la primera edición. Ahora te la voy a mostrar, está justo atrás mío. Quiere decir que yo ahí descubrí también que había una cosa que se llamaba la gran literatura.
que no era únicamente Julio Verne, que era un gran escritor de todas maneras también. Había cosas superiores. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a leer. Entonces ahí empecé a leer Hermann Hesse, de ese escritor de moda en esa época, en los años 50. Hermann Hesse, Thomas Mann, La montaña mágica, Muerte en Venecia, unos densos, ¿viste? Dostoyevsky, los rusos, qué sé. Y después, ya un poco más, ya en la época de la facultad, me dio por la literatura norteamericana. Entonces me leía todo. Colfield, Hemingway, Faulkner, John Dos Passos, Sir Anderson, toda esa gran... Y la poesía también, de Walt Whitman para adelante, hasta llegar a los Whitney, Ferlinghetti, qué sé, todo eso. Allen Ginsberg. Y después me agarró también por la literatura francesa. Entonces ahí descubrí a Sartre como novelista, no tanto como filósofo, ¿no? Sí. Camus, Jean Genet, qué sé yo, todo eso. Y me convertí en una hormiga lectora, ¿viste? Por eso tengo miles de libros, pero tengo 4 o 5 mil libros. ¿Italia? ¿No nombraste Italia? Moravia, por ejemplo. En una época me agarró el furor, que lo sigo manteniendo, que eso también coincidió no sabía cómo saber. Cesare Pavese, tengo como todo, me parece que todos los libros que publicó Pavese, un tipo siempre pero ¿por qué me río? Porque cuando el negro Fontarrosa trabajaba con nosotros en la revista Boom, era jovencito, era un pibe, pero era un joven. Entonces, con Juan Carlos Martini, que ahora se llama Juan Martini, se acuerda el Carlos, sí. Y un gran novelista argentino, por otra parte, publicamos un montón de libros acá en España. Un día le dijimos, Roberto, vos tenés que leer. Tenés que empezar a leer, él leía de todas maneras, pero bueno, leía también Verne, tenés que leer, no sé, lee Hemingway, bueno, y a mí se me ocurre decir, Pavese, ¿no? Entonces, y empezó a leer realmente, por eso se convirtió en un lector también selectivo y muy inteligente. Y en un reportaje que le hicieron hace poco, antes de morir, digamos, ¿no? Dice, y siempre lo reconoció, dice, a mí dice, el negro y Martínez me dijeron que, y Pavese era muy denso, Pavese, de tantos años después. Es cierto, un tipo, pero un gran novelista. Bueno, Moravia sí también lo leí, Pratolini. Vasco, claro. Pratolini lo leí porque además es una literatura, digamos, que tiene como se logra siempre los barrios y los personajes proletarios, ¿no? Un gran novelista, bastante ninguneado en los últimos años, pero un gran novelista. Moravia también un gran novelista. No, leí mucho, italiano leí mucho, y leí mucho de los poetas italianos, Ungaretti, Montale, Quasimodo, Saba, todo eso. ¿Y la relectura a dónde va? ¿A dónde dirigí esa relectura? He leído mucho de la narrativa, lo volví a leer a Faulkner, a Hemingway, a Thomas Mann, leí que hacía mucho que lo había abandonado y tampoco me puse a leer La montaña mágica de nuevo porque demasiado, pero volví a leer Muerte en Venecia, Antonio Cruel y todo eso. Eso, volví a leer el clásico. El Quijote de vez en cuando lo agarro, también no te creas que no. Sí. Los rusos también, el teatro de Chekhov también me gusta mucho. Y de Hesse, ¿qué elegís, por ejemplo, de los más conocidos de él? Narciso y Golmundo, Demián, Siddhartha. El juego de Valorios. El juego de Valorios. La más complicada de leer, Juego de Valorios. Sí, el juego de Valorios, sí. ¿Esa elegís? Sí, me parece que sí. Me lo leía todo. Leí Román Roland, que no lee nadie, hasta una trilogía. Juan Cristóbal, que son una trilogía como 6 tomos. También lo leía Balzac, La comedia humana, que es un novelista. Flaubert, Maupassant, también los tengo acá. A Stendhal lo volví a leer ahora, una novela extraordinaria que se llama Rojo y Negro, que se hizo una película en ese momento con Gerard Philippe, me acuerdo. Hizo varias versiones se hicieron. Y de Maupassant también lo volví a leer ahora, es un cuentito extraordinario, una novelita bárbara también. Así que vuelvo a releer. Y leo los poetas y los releo casi siempre. A Miguel Hernández, a los italianos, a los ingleses, a Eliot. Recién vimos un librito ahí, La tierra baldía de Eliot, ¿no? Ocurre algo que es una tragedia, que tenés que salvar 2 o 3 títulos de los que has ido atesorando a lo largo de tu vida. ¿Qué elegís? No sé. Se te quema todo, ¿eh? Si es un incendio. Sí, pero no sé. El Quijote lo llevaría.
que siempre me ha gustado, me parece una obra cumbre. Me llevaría El extranjero de Camus. Insólito, ¿no? Alguno pensará, qué loco este. Y me llevaría, si estuviera bien traducido, porque las traducciones son muy malas, sí, en todo caso, Las palmeras salvajes de Forley, que la tradujo Borges. Con esos tres ahí me entretendría bastante. ¿Cuál es tu opinión sobre el mundo, sobre el país? ¿Y esa opinión es positiva? ¿Tu visión es optimista? ¿Es negativa? Mira, yo soy, trato de ser un optimista. Todo el mundo que es optimista en realidad lo hace para sobrevivir mejor, ¿no? Y no tener que estar sufriendo la realidad cotidiana. No soy optimista en realidad. Me parece que, no hablo tanto del país, ¿no? Que el país, como nosotros somos un país cíclico, es probable que por ahí nos vaya bien en una de esas. Un tiempo y después nos vaya mal y después nos vaya bien, qué sé yo. Tengo tengo el deseo de que nos vaya bien, simplemente. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, pero me parece que el mundo, digamos, la política mundial, la tensión mundial, las nuevas agrupaciones de países nos va a conducir, me parece, a momentos muy feos, ¿vos sabés? Tengo miedo, no te digo miedo, porque nosotros estamos en el traste del mundo en realidad, pero a todos les llega de todas maneras, ¿no? Así como se voló la AMI, la Embajada de Israel, bueno, no quiero ni pensar en eso, pero te quiero decir, Trump es una cosa impredecible, Putin es una cosa impredecible, el gordito de Corea del Norte es mucho más impredecible los dos juntos. Entonces, viste, el islamismo es una cosa difícil, dura, y que se va a expandir, me parece que de manera indetenible, me parece, ¿no? Entonces no es para ser optimista realmente. Sumá a eso el desastre climatológico, los cambios en la naturaleza, el famoso cambio climático. Yo decía Dora el otro día a mi mujer, ¿no? Cuando nosotros nos casamos éramos muy optimistas y pensó, mirá, nos va a ir bien, y vas a ver que cuando vamos a tener hijos, cuando crezcan, vamos a estar todo bien. No vamos a estar todo bien, no estamos todo bien, estamos bien, vivimos con felicidad familiar y todo eso, pero te digo, no es para tirar flores para arriba, no esa es la verdad, ¿no? Yo sé que la humanidad ha tenido momentos iguales o peores que estos. Están pasando ahí en la televisión, en Canal Encuentro, una serie de series, una serie en realidad de documentales sobre la Primera Guerra y después sobre la Segunda. La Primera Guerra fue una cosa terrible, la gente no sabe lo que fue eso, una cosa pavorosa. La Segunda ni hablemos. La Guerra Civil Española fue una cosa fratricida terrible. Y todo eso me parece que no está muy lejos de que en cualquier momento se prenda una mecha en algún lugar. Ojalá que no. No soy muy optimista, Norberto, no soy muy optimista. Todos nos morimos. Soy moderadamente pesimista. Negro, todos nos morimos. Ojalá que demore mucho tiempo en llegar eso, ¿no? En llegar la muerte. ¿Le tenés miedo a ese cambio? Es decir, no sé si es un cambio. ¿En qué pensás? ¿Hay otra vida? ¿Sos ateo? ¿Sos...? No soy creyente fanático, digamos. Y creo que después no hay nada. No hay nada. Esa es la verdad. ¿Cómo te pone entonces, teniendo ese punto de vista o esa suposición o esa creencia, cómo te pone la muerte, la posibilidad de la muerte? La muerte no me espanta. No me espanta. Sé que es una cosa absolutamente indetenible, digamos así, ¿no es cierto? Sí le tengo, digamos, aversión a sufrir esas enfermedades largas que te postran, que la familia sufre, que es una cosa, que no sabes quién son, termina siendo una planta. Eso sí me jode más que la muerte. La muerte es, como decía mi amigo el Budel Taylor, la muerte es un ratito. Después terminó todo. Cuando eso ocurra, ¿cómo querés ser recordado? Como un buen tipo, más allá de todo lo demás.
Si pudieras dejar, o a lo mejor lo haces, un epitafio, ¿cuál sería? Eso. Perdone que no me levante, como dijo Groucho. Groucho Marx. Y así pasó por el cuento de la buena pipa en pintura este distinguido ciudadano rosarino por adopción, Rafael Yelpi. Espero que hayan disfrutado de sus anécdotas, de sus recuerdos, de sus opiniones. Chau, nos vamos, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos podemos hacer un mundo mejor. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Diego Obligado, Galería de Arte. Güemes 2255. Teléfono 430-7720. Paula Santillán. Marchand. Comercialización de obras de arte. Grandes maestros y autores contemporáneos. Rubén de la Colina. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfonos 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.